Incluso hace toda una serie de disposiciones para sabotearle la salida a Cortés, pero se le adelantó Cortés y precisamente llegan aquí a la península de Yucatán, que era el camino que se salía. Y también otra cuestión muy interesante que casi no aparece, aunque sea el espíritu guerrero y demás, también vamos a ver que tenía una gran influencia religiosa. Eso es como muy raro porque, pues, no puedes evangelizar si no das primero el trancazo con la espada, ¿no? La política de la espada y la cruz es eso, ¿no? Hay que llegar a dominarles sin tenerles miedo y luego ya a los niños, a la otra generación, sí hay que empezar a evangelizarlos, porque a la gente ya grande como uno que nació en un régimen de catolicismo, iba a ser muy difícil que dejara de creer en Tlaloc o en todos ellos, ¿no? Porque había ya una gran tradición de rendirle culto a esos seres, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver en Cortés es precisamente eso, ¿no? Que vamos a encontrar también sentimientos de religiosidad en el tratamiento con los indígenas. ¿Pasó? Bueno, entonces aquí ya más rápidamente, es un poco las estadísticas de que llegaron 110 marineros con 200 niños y negros, 10 cañones de bronce y 16 caballos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque casi siempre se nos dice que gracias a los españoles, con unos cuantos tlaxcaltecas y demás, le dieron, ganaron a los mexicas. Y en realidad no, porque eran más los tlaxcaltecas, los chonoltecas, toda esa gente que por número hubiera vencido tranquilamente a los mexicas, incluso hubieran prescindido de los españoles, ¿no? Pero la astucia, los argumentos, el momento psicológico durante mucho tiempo estuvieron sofiscados y que Cortés se mostró amigable y les prometió ayuda, eso tuvo que haber influido definitivamente en este cambio, hermano. Entonces, también va a ser muy interesante. Una expedición anterior había mandado a Jerónimo y a Aguilar y a Gonzalo Guerrero para que estuvieran naufragaron en Yucatán. A Jerónimo de Aguilar, pues él va a sobrevivir, él era un sacerdote, pero a Gonzalo Guerrero, pues él era militar y finalmente se casa con una indígena allí en Yucatán, y cuando le dicen que se regrese de que ya está a salvo, pues él prefiere seguir como un nuevo humano. Es por eso que se le dice que él es el padre de saber qué pasó en su cerebro o qué tan interiorizado estaba en su matrimonio que optó por cortar definitivamente con el potencial regreso a sus orígenes cuando Cortés los llama para que se integre ahí, ¿no? Eso es pues para la historia. Pero en el caso de Jerónimo de Aguilar, él estando ahí en cautiverio, supo maya, y entonces se va a dar una combinación muy interesante. Cuando lo rescata Cortés, él informa lo que sabía en idioma maya, la malinche sabía maya, y entonces se lo transmiten a Cortés por el otro traductor, y entonces también es una historia muy interesante. A la larga se pone muy avispa la malinche, y entonces prescinden de los servicios de Jerónimo de Aguilar. También va a ser muy interesante porque él todo el tiempo estuvo célibe. Imagínense, cerca de 9 años de no tocar está una mujer. Uno puede decir, no, pues él que sí tenía muy adentrado el celibato, ¿no? Pero ya estando aquí en México y después de la conquista, se le ocurre casarse. Bueno, cada quien su vida, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo escenas de cómo los españoles llegaban y el uso que dieron a los caballos y los pocos cañones sí tuvieron un efecto psicológico muy interesante, precisamente para asegurar una derrota militar. Y bueno,
Es en este lugar cuando se da un enfrentamiento con este personaje de este Tabasco y como los derrotan y demás, es donde tiene este episodio de que para decir que están derrotados y aceptan esa derrota y demás, aceptan el botín de mujeres, entre los que estaba precisamente Marina. Y hasta poco tiempo, recuerden, ella nace con el siglo, entonces para estos días ella tiene 19 años. Esa es una muchacha muy joven, claro que había tenido una infancia que le había tocado pertenecer a un estatus de poder o demás, pero cuando su mamá la vende como esclava, pues entonces da un rumbo interesante a su vida. Y aquí, en este instante, los españoles, pues en alguna manera se contacta con Cortés y empieza esta cuestión. Entonces, cuando llegan de Tabasco hacia Veracruz, ya había un vínculo de confianza y la Malinche, evidentemente, pues era una persona que estaba también en contra de los españoles. Malinche nace aquí en Oluta, en Veracruz. Eso también es algo muy interesante. Te pido un favor, amigo. ¿Tomas video? Sí, solo voy a fumar un cigarro porque ya llegué bien tarde. Que salga el audio. Para la gloria de este estado. Y tenemos aquí más o menos una imagen para que imaginemos cómo fue en aquella época. Definitivamente era una jovencita, pero le sirvió mucho a Cortés y por las condiciones de él, pues debió de haber sido una mujer de mucha ayuda. Pasamos a la otra. Bueno, aquí ya prácticamente eso está. Entonces aquí ya lo que vamos a ver, precisamente cuando ya llegan aquí a Veracruz, estos mapas nos ayudan mucho para entender. Imagínense atravesaron, no sé si ustedes fueron todavía a Yucatán o a Tabasco en tanga. Perdón, en panga. Eso quiere decir que imagínense ahora que ya hay un tráfico lineal y demás, hay actores, entonces también es un elemento más para decir, oye, qué difícil eran las conquistas en la época, pero eso también para medir grado de cumplimiento de lo que estaban estos conquistadores, ¿no? Y atravesar las selvas y demás, pues era precisamente una tarea difícil. Entonces ya estando aquí en Veracruz, llegan una noche, al día siguiente desembarcan allí en un lugar, luego ya bajan y llegan los embajadores mexicas y demás, pero hacen una cuestión curiosa, llegan y les regalan obsequios caros. Entonces eso les despertó la codicia. Si hubieran traído algo muy humilde, pues se acerca, ¿no? Pero la condición humana, pues así es, ¿no? Entonces, vamos a decir que ya el 21, precisamente es el día oficial, haciendo nuestras fechas en que ya se oficializa esa llegada y también lo que vamos a considerar, pues para esos festejos, ¿no? Pasamos a la otra. Bien, continuando con lo que dice Armando, antes de seguir, vamos a saludar al licenciado José Luis Bielma, director de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, señor director, por estar aquí presente con nosotros. También agradecer la presencia de Nico Castro, de Cimero. Muchas gracias, una joya de la cultura veracruzana, Nico. Muchas gracias por estar aquí presente. Y otro personaje como el licenciado Curi, muchas gracias, ahí directo de la zona de los Tuxtlas. Pues el único que levantó la mano cuando dijo esa palabra, Armando, fue Juan Carlos Ocampo. Entonces, a ver si tienes una foto, ya la presentamos aquí para saber cómo era en esa época. Bien, como entra Hernán Cortés a lo que son las playas de Chalchihueca, va a llegar aquí
todo el mundo lo sabe, el Jueves Santo del 21 de abril de 1519. Después del mediodía es cuando Hernán Cortés y sus hombres van a llegar a lo que es el islote de San Juan de Ulúa, precisamente aquí enfrente de lo que es la ciudad de Veracruz. Van a estar todo ese día en el interior de sus barcos, no van a bajar a tierra, van a pernoctar ahí. En ese momento van a llegar ya algunas pangas o lanchas de enviados de Moctezuma. Hay que decirlo que el sistema de comunicación, hoy diríamos de espionaje, que tiene Moctezuma y tiene los mexicas, es muy interesante porque ellos estuvieron viendo prácticamente toda la ruta del Golfo, cómo se iban moviendo estas cosas raras, extrañas, estas casas que se movían sobre el océano, ¿no? Entonces lo tienen muy bien checado y pues en ese sentido ya están aquí. Al día siguiente, el día importante del Viernes Santo, que es el 22 de abril de 1519, finalmente van a descender, ¿sí?, sobre lo que son las playas de Chachihuecan, que en náhuatl significa en el lugar de las faldas de las piedras preciosas o de las faldas de jade, por el color del agua marina, como la piedra de jade que se tenía. Entonces, por eso es que se le nombraba así por parte de los grupos indígenas originales. Va a bajar precisamente en los arenales que están en lo que hoy estamos viendo en esta imagen. Están viendo ustedes la Plaza de la República, están viendo lo que era la antigua aduana marítima, hoy primera región naval, lo que es Asipona a su izquierda. Bueno, esos son arenales y en estos es precisamente cuando Hernán Cortés va a desembarcar junto con sus hombres ese 22 de abril de 1519. Bajaron, obviamente van a bajar a los caballos y yeguas que traían, ¿sí? Van a instalar de manera inmediata lo que dicen las crónicas de Hernán Díaz del Castillo, un precario campamento para guarecerse del sol. Imagínense si hoy nos estamos quejando cómo sería en aquel 1519 cuando aquí son puras dunas, es pura arena, ¿sí?, con el sol pegando a todo lo que da, prácticamente en un desierto, como llegó a decir Hernán Díaz del Castillo, que era un desierto como si fuera el desierto de Libia, prácticamente así lo mencionan, y además van a instalarse en una zona donde realmente no hay mucha actividad, no hay un poblado indígena, no hay un poblado como se establecía ya en esas épocas por parte de los grupos prehispánicos. Estamos recorriendo, estamos en una región que es Totonaca, que está